¿Qué tal? Bienvenidos a este clavado a fondo. Hoy le vamos a entrar a un tema que es, pues, el coco de muchos para el ENARM y para la clínica, las enfermedades eritematodeescamativas. Uf, sí, un tema súper importante. Es que a primera vista todas se parecen, ¿no? Piel roja, con escamas y ya. Totalmente. Por eso hoy vamos a jugar a ser detectives de la piel. Tenemos aquí las guías, conceptos ENARM, casos clínicos, y la misión es encontrar esas pistas sutiles, ¿no? Para saber quién es quién. Me encanta esa analogía, porque es justo así. O sea, el paciente no llega con un letrero. Para nada. Llega con piel roja, con comezón, muy preocupado. Y nuestro trabajo es ese, ser detectives. Porque aunque todas comparten el eritema y la descamación, los detalles lo son todo. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿dónde están las lesiones? ¿Cómo es la escama si la tocas? Si hay pistas en las uñas, en la boca. Ahí es donde se gana o se pierde el caso. Perfecto. Pues empecemos con el sospechoso número 1, el más famoso, la psoriasis. El gran protagonista. Las guías del ENARM son clarísimas. A este hay que conocerlo sí o sí. El caso clínico que tenemos es el de un paciente de 27 años, con placas rojizas, bien definidas, y con un montón de escama blanquecina en los codos. El caso del libro, sin duda. El retrato hablado de la psoriasis vulgar, o en placas. Esa es la tarjeta de presentación, ¿no? Exacto. La placa eritematosa, bien delimitada, con esa escama que describen como plateada o nacarada. Pero para confirmar la identidad, tenemos una técnica de interrogación casi infalible. A ver. Un clásico que siempre preguntan. El raspado metódico de Brock. Ok. Aquí es donde se pone bueno. No es solo ver, es interactuar con la lesión. ¿Cómo funciona? Imagínate que tomas una cureta o algo romo y raspas muy suavemente la placa. Van a pasar 3 cosas, en orden. Ajá. Sigues raspando, quitas la última capa y te encuentras con una película delgadita y húmeda, la membrana de Duncan Buckley. Espera, hasta ahí todo bien. Pero el drama, la confesión, viene después de levantar esa membrana, ¿cierto? Porque he oído que sangra y eso, pues, no es normal al raspar un poquito la piel. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué sangra tan fácil? Porque al levantar esa membrana aparece el signo de Auspitz. Es un punteado hemorrágico, como un rocío de sangre. ¿Ok? Y la razón es la esencia de la psoriasis. Es una enfermedad de crecimiento acelerado. La piel se renueva en días, no en semanas. Demasiado rápido. Para nada. Es la manifestación de toda la fisiopatología. El sangrado es la punta del iceberg de una inflamación que, según las fuentes, no se queda solo en la piel. Exacto. Y ese es el concepto que ha cambiado todo. La psoriasis ya no es una enfermedad de la piel. Es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica. ¡Claro! Esa misma inflamación está en otros órganos. Por eso se asocia con artritis, con síndrome metabólico, con más riesgo cardiovascular. La piel nos está gritando lo que pasa adentro. Y hay disparadores, ¿no? Infecciones, estrés. Sí, infecciones de garganta, estrés, algunos fármacos como los betabloqueadores. Pueden despertar al monstruo. Y este capo no siempre usa el mismo disfraz, ¿verdad? Las fuentes hablan de varias formas clínicas. Totalmente. Hay que conocer sus otras caras. Primero, la psoriasis en gotas, o gutata. Esa es la de los jóvenes, ¿no? Sí, típicamente en jóvenes, aparece de repente semanas después de una faringitis por estreptococo. Son cientos de gotitas rojas en el tronco. Es muy escandalosa. Ok, ¿cuál otra? Luego está la psoriasis invertida, que como su nombre dice, afecta las zonas al revés. Los pliegues, axilas, ingles. Ajá, zona submamaria. Aquí las placas son rojas, bien definidas, pero por la humedad, la escama plateada puede ser mínima o de plano no existir. Lo que le hace un gran imitador de otras cosas. Exacto. Y claro, no podemos olvidar a su cómplice más peligroso. La afectación de las articulaciones. Fundamental. Hasta un 20% de los pacientes desarrollan artritis psoriásica. Y la pista, el chivatazo, suele estar en las uñas. Sí, hay que buscar la onicopatía. El pitting, que son esos hoyuelos en la uña, como si la hubieras picado con un alfiler. O la mancha de aceite. Esa misma, una mancha amarillenta debajo de la uña.
Si ves artritis con esos cambios, el diagnóstico está casi hecho. Además, se asocia mucho al HLV27. Ok, ya tenemos al culpable. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Porque las fuentes son súper enfáticas en algo que por ningún motivo se debe hacer. Y es que aquí hay una trampa mortal, no solo para el examen, para la vida del paciente. A ver, La regla de oro, grábatela a fuego, es jamás usar corticoides sistémicos, o sea, tomados o inyectados. ¿Por qué? Si son antiinflamatorios potentes. porque apagan el fuego de golpe, el paciente mejora espectacular. El problema es que al quitar ese freno de golpe, la respuesta del sistema inmune es brutal. Un rebote terrible. No solo vuelven la psoriasis, puede explotar en formas que ponen en riesgo la vida, como la psoriasis pustulosa. Es usar un mazo para una tarea que requiere un bisturí. Entendido. Una solución temporal para un problema mucho mayor. Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto? Es escalonado. Para enfermedad leve, usamos tratamientos tópicos. Corticoides de la potencia adecuada, análogos de la vitamina D como el calcipotriol. Y si es moderada o grave, ahí ya necesitamos a los bomberos, los tratamientos sistémicos. Y para el ENARM, hay que conocer la toxicidad de los clásicos. Ok, esta es la lista de los más buscados. Exacto. Hay que memorizar esta tríada. Acitretino, un retinóide, es potentemente teratogénico, prohibidísimo en mujeres en edad fértil. Sí. Metotrexato, hepatotóxico. Hay que vigilar el hígado. Ok. Y la ciclosporina es nefrotóxica. Hay que vigilar los riñones. Conocer esos riesgos es clave. Clarísimo. Oye, ¿y esa psoriasis invertida que mencionaste? Es un puente perfecto para otro sospechoso que le encantan los pliegues y la cara, la dermatitis seborreica. El gran diagnóstico diferencial. El caso que tenemos, hombre de 62 años con parches rojos y escamas en cuero cabelludo, cejas y a los lados de la nariz. Aquí la clave del detective es la escama. Si la de la psoriasis es seca, gruesa y plateada, Como yeso. Ajá. la de la dermatitis seborreica es todo lo contrario. Es suntuosa, grasienta, amarillenta. Se siente grasosa. Sí. Y la localización es súper característica. Las áreas seborreicas, cuero cabelludo, cara, sobre todo entrecejo, surgos nasolabiales, el centro del pecho. Y aquí el culpable no es el sistema inmune en sí, sino su reacción a un habitante normal de la piel. ¿Milacesia? Ajá. Efectivamente, todos tenemos un hongo que se llama malacesia. No es malo, pero en estas personas, su sistema inmune monta una respuesta inflamatoria exagerada contra este hongo. O sea, no es una infección, es una inflamación. Justo. Y aquí viene un punto de altísima rentabilidad para el examen. Hay dos grupos de pacientes donde la dermatitis seborreica es explosiva. ¿Quiénes son? Pacientes con VIH y pacientes con enfermedades neurológicas, sobre todo Parkinson. ¡Órale! Una dermatitis seborreica súbita y grave en un adulto te tiene que hacer pensar en descartar un VIH. Vaya dato. De nuevo, la piel como un soplón de algo más grande. Bueno, pasemos a otro con una firma muy particular, el líquen plano. El sueño de un detective visual. El caso es de un paciente de 40 años, con ronchas moradas, planas, poligonales, que le dan muchísima comezón en las muñecas. Y además tiene unas líneas blancas dentro de la boca. Las pistas son clarísimas. La mnemotecnia clásica son las P. Pápulas planas, poligonales, purpúreas y pruriginosas. Muchas P. Pero la verdadera joya, la huella dactilar, son las estrías de Wickham. Es ese patrón como de red o encaje blanquecino que se ve en la superficie de las pápulas. Y la clave es buscarlas también en la boca, ¿cierto? Esa es la clave del éxito. A veces es el único sitio donde están, en la mucosa de las mejillas. Oye, ¿y este también comparte una característica con la psoriasis, lo de aparecer donde hay un rasguño? Sí, el fenómeno de Koebner. Pero la lesión que aparece es completamente distinta. En psoriasis, una placa plateada. En líquen plano, una pápula violácea. Claro, la respuesta es la misma, pero la enfermedad de fondo es otra. Exacto. Bueno, y hablando de patrones predecibles, hay otra enfermedad que es casi como el guión de una película. Sí, me gusta eso. La pitiriasis rosada de Hibbert. Un guión que hay que saberse de memoria. La película siempre empieza con un personaje principal, el medallón heráldico, la primera lesión que es más grande. Sí,
Una placa única, ovalada, color rosado o salmón, que suele salir en el tronco. El paciente cree que es un hongo, y 1 o 2 semanas después empieza el segundo acto. Y ahí es cuando el paciente entra en pánico. Se asustan de verdad. Aparecen cientos de lesiones más pequeñas por todo el tronco, pero lo maravilloso es que se distribuyen siguiendo las líneas de tensión de la piel. Y en la espalda eso forma un patrón muy específico. El famoso patrón en árbol de Navidad es súper característico. Y lo mejor es que puedes tranquilizar al paciente, explicarle que es autolimitada, que se va a quitar sola. Eso es un gran tratamiento en sí mismo. El mejor a veces. Ok, para cerrar, tenemos un caso raro, el unicornio de este grupo, la Pitiriasis rubra pilaris. Poco frecuente, pero con una pista que es un regalo para el diagnóstico. A ver. Imagina que derramas pintura naranja en el piso, pero dejas charcos del piso original sin pintar. ¿Ok? Esos son los islotes de piel respetada. Áreas de piel sana en medio de grandes placas de color rojo anaranjado. Si ves eso, ya está. El diagnóstico está hecho. Prácticamente. Otras pistas son las pápulas foliculares, que dan una sensación de piel de gallina áspera, y un engrosamiento anaranjado de palmas y plantas. Perfecto. Hemos cubierto todo. Hagamos el resumen del caso para el jurado, los puntos cruciales para no fallar. Vamos a destilarlo. Para psoriasis. Placa con escama plateada. La técnica. Raspado de Brock con signo de Auspitz. Y la regla. Prohibido corticoides sistémicos. Anotado. Para dermatitis seborreica. Escama grasienta y amarillenta. Y su asociación con malacesia y, muy importante, VIH y Parkinson. Perfecto. Los otros 3. Las pápulas violáceas poligonales. Y buscar las estrías de Wickham, sobre todo en la boca. Ajá. Es la secuencia, el guión. Primero medallón heráldico, luego erupción en árbol de Navidad. ¿Y el último? Y Pitiriasis rubra pilaris, la pista inconfundible, los islotes de piel respetada. Con esos 5 conceptos tienes un mapa muy claro. Misión cumplida. De verdad, un análisis increíblemente claro. Gracias por desmenuzarlo así. Un placer. Pero esto nos deja con una reflexión final, creo. Adelante. Un síndrome metabólico con artritis, la dermatitis seborreica puede ser el primer signo de inmunodeficiencia. La piel es el mensajero. Exacto. Para un médico en formación y para cualquiera, el verdadero reto no es solo nombrar la mancha, sino escuchar el mensaje completo. Tratar a la persona, no solo a su piel.